Ecuatorianos, el Estado del Correato corrupto agoniza y se defiende como gato patas arriba. Esta semana se produjo la convocatoria a las elecciones para el año 2001 y con ellas se agitó el avispero de la partidocracia corrupta. Yo considero que las elecciones del 2021 no van a resolver la crisis terrible que afecta a todo el pueblo ecuatoriano y a la nación en general. Será más de lo mismo. En esas elecciones habrán dos sectores económicos, políticos y sociales muy claramente definidos. Allá, los responsables y beneficiarios de la crisis, los que han gobernado durante los últimos 13 años con el gobierno del Correato corrupto, versión Correa, versión Lenín Moreno, y los que han gobernado durante los últimos 40 años de vida republicana y que han dejado al país en la crisis en la que nos encontramos. Y acá, en la otra orilla, nos encontramos la abrumadora mayoría de ecuatorianos, los desempleados, los trabajadores de la ciudad y del campo, los maestros, estudiantes, profesionales, es decir, el pueblo ecuatoriano, que somos víctimas de la crisis. En resumen, dos sectores, los responsables y beneficiarios de la crisis contra las víctimas de la crisis de los últimos 13 y 40 años. ¿Cuál es la situación de los responsables y beneficiarios de la crisis? Está a la vista. Defienden este Estado del Correato corrupto que montaron en Montecristi a la cabeza Rafael Correa, Jorge Glass y los demás, ahora dos de ellos sentenciados, Correa y Glass, el uno preso y el otro prófugo. Está a la vista la crisis del Estado. La justicia sentenció, pero solo uno va preso. Mera, el resto ya fugó. No se ha recuperado un centavo hasta ahora y seguramente no lo van a recuperar en los términos que el pueblo reclama. Lo que corresponde en este momento, en ese caso concreto, es exigir la inmediata extradición de Correa y de los demás prófugos, delincuentes que robaron los sagrados dineros del pueblo y de la patria. Y el gobierno está en la obligación de hacerlo, de buscarlos hasta la última alcantarilla del mundo, de exigir a la Interpol la ubicación y captura de Correa y de los demás. Y si la Interpol no cumple con ese requerimiento del Estado ecuatoriano, ¿qué hace el Ecuador como parte de Interpol? Yo diría, tendría que salirse porque no serviría para nada estar allí. La Asamblea Nacional, otra figura emblemática de este Estado que agoniza. 50% de asambleístas con juicio, presos, fugados, exiliados, buscando un exilio político. El 50% por delincuentes, por ladrones, por corruptos. Y el otro 50% de la asamblea bajo sospecha. ¿Qué les parece? Esa asamblea no sirve para nada. Debería irse a su casa, la mayoría de ellos, a la casa o a la cárcel. Hay excepciones, en todo caso. En la justicia, en la asamblea, en el gobierno, hay excepciones. Pero la abrumadora mayoría de los integrantes, lamentablemente, están dentro de este espectáculo terrible de la corrupción. El gobierno, este gobierno que está de salida, se ha declarado manos arriba, no tiene dinero para pagar sueldos.
anda pidiendo prestado para poder pagar sueldos. Y encima de eso, surgen nuevas y nuevas denuncias de actos de corrupción repudiables, que cada día ya nos da miedo prender la radio, la televisión, porque nuevamente nos caen encima con nuevos bochornosos actos de corrupción. Y aterrizando en el problema electoral, el Consejo Nacional Electoral, que no tiene la confianza y la credibilidad de la mayoría de la población. Es un Consejo Electoral que no garantiza democracia, que no garantiza pulcritud en el respeto al pronunciamiento de los ecuatorianos en las urnas. Ya lo vimos en las elecciones pasadas. Un Consejo Electoral que fue elegido por este gobierno a través de la famosa Comisión de Participación Ciudadana y Control Social presidida por Julio César Trujillo, que también eligieron la Corte Constitucional y otros organismos, que no resuelven nada, que agravan todo. Entonces, en esas condiciones, vamos a las elecciones. Convocadas las elecciones, y la partidocracia corrupta se agitó el avispero. 19 candidaturas, binomios, o 18 binomios y medio, porque uno de ellos no tiene binomio. Las encuestas presentadas por Sedatos el domingo pasado, debemos verlas con objetividad, con responsabilidad. Yo he confiado y confío en las encuestas de Sedatos, porque creo que es la empresa más seria. Pero lamentablemente la forma como la presentó el señor Polibio Córdoba crea confusión, porque por un lado dice que el 70% de ecuatorianos no ha defendido sus candidaturas, sus preferencias por uno u otro candidato. Y por otro lado dice que de ese el 29% restante, el binomio de Creo, encabezado por Lasso, tiene el 30%, el otro binomio de Correa tiene el 17%, el otro el 9%, en fin. ¿Cómo se entiende? Yo lo entiendo desde el punto de vista que el 70% no ha definido una votación y por lo tanto solamente el 30% ha definido. O sea que esos porcentajes de los que nos hablan allí no son reales, no son reales. Lo real es que el 70% de ecuatorianos no estamos de acuerdo con ninguno de los candidatos que están presentados hasta ahora. Y por la simple y llana razón, hablo por mi caso, y creo que interpreto el sentimiento de muchos ecuatorianos, porque creemos que ninguno de esos candidatos o precandidatos responden a los verdaderos intereses de las mayorías de los ecuatorianos. Responden a un sector, a otro sector, a unos empresarios, banqueros, a sectores indígenas, a sectores gremiales, pero no representan el verdadero sentir de la mayoría de los ecuatorianos. Esta es, a mi modo de ver, la realidad. Y en ese sentido, entonces nos quieren llevar a las elecciones del 2021, obligar a votar por uno u otro de los mismos responsables de la crisis que estamos soportando. La alianza de Lasso con Nebot, que viene a ser en esencia la alianza de la vieja democracia cristiana de Osvaldo Hurtado, de Yamil Maguad, de Julio César Trujillo, de Lasso, de Gustavo Noboa, que ya gobernaron este país. Esa alianza con el Partido Social Cristiano de Febres Cordero, de Nebot, que también gobernaron y cogobernaron el país durante todos estos 40 años. ¿Qué nos ofrece? Volver al pasado, volver a lo mismo. Es el binomio del gobierno actual, del gobierno del ala del correato corrupto encabezado por Lenín Moreno y María Paula Romo. Ese es el binomio de Lasso. ¿O no?
Ellos han estado colaborando en el Parlamento Nacional durante estos 3 años. Fueron parte de la mayoría parlamentaria. Son corresponsables de lo que está pasando ahorita. Quieren volver al gobierno con las tesis que ya las conocemos. No olvidemos lo que pasó en el gobierno de Febres Cordero, 84-88, cuando fui yo diputado nacional, y lo enfrentamos de manera frontal. Lo combatimos porque era un gobierno vendido a intereses extranjeros, a la banca, enemigo del pueblo ecuatoriano. Dejó el país hecho pedazos. Y ahora quieren volver, dizque, a transformar el Ecuador. Personalmente no le creo ni una coma. Y el resto de candidatos de llamada centro han desaparecido. Izquierda Democrática es una minúscula candidatura de lo que algún día fue. No hay. ¿Y la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? El Partido Comunista, entre comillas, a la cola de Correa, a la cola de Moreno, Lenín Moreno. El Partido Socialista, ahora, a la cola de otro derechista, Montúfar. Lo que fue alguna vez MPD, que lo enterraron estos actuales dirigentes de la llamada Unidad Popular, sin candidato presidencial, a la cola del candidato de Pachacuti, que surgió en medio de una controversia interna, porque con justa razón, pues muchos sectores indígenas cuestionaron la forma como se eligió, ya no cuestiona la persona. Señor Pérez Guartambel tiene sus méritos, pero no representa el sentimiento del movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, mucho menos de la mayoría de ecuatorianos. Nosotros le enviamos una comunicación hace 2 meses para tratar de formar un frente patriótico, para dar una alternativa distinta al país. Nunca contestaron. Y ahora quieren que le sigamos a la cola. Eso no lo verán de nuestra parte. En resumen, la partidocracia corrupta nuevamente en su pepinal para confundir al pueblo. Vamos a ver qué dice el CNE sobre el registro de candidaturas. Juristas reconocidos señalan que lamentablemente por las estupideces cometidas por Rafael Correa, no ahora, sino toda la vida, pueden quedarse sin binomio. El CNE está en una disyuntiva, o cumple la ley o no la cumple. Vean ustedes. Porque aquí la ley, según ellos mismos lo dicen, debe cumplirse para todos. Esperemos. Esperemos a ver cómo queda a la final los binomios. Faltan pocos días. Y una vez que tengamos los binomios de los supuestos salvadores de la patria, entonces sí ya tomar una decisión definitiva. Personalmente lo reitero, considero que ninguno de esos precandidatos representa el verdadero sentir de la mayoría de los ecuatorianos. Y al menos no cuentan con mi confianza. Un ciudadano. El resto de ecuatorianos tenemos todo el derecho de pensar como consideremos conveniente. Y bien, ahora, ¿cómo estamos nosotros acá? Pues las víctimas de la crisis. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? ¿Vamos a hacer algo para sacar al país adelante? Yo creo que tenemos que hacer algo y lo estamos haciendo. Hemos planteado 2 cosas concretas. Primero, ir a la convocatoria de una consulta popular para una Asamblea Nacional Constituyente. Y segundo, formar un gran frente patriótico por la salvación nacional, integrada por todos los ecuatorianos, que no somos responsables de la crisis, que no tenemos rabo de paja, que debemos y podemos contribuir con ideas y con acciones a sacar al Ecuador adelante. 22
de septiembre, hace pocos días, entregamos nuevamente por tercera vez la documentación en la Corte Constitucional para que califique la pregunta para ir a la consulta popular. Esperamos que ahora esa Corte Constitucional resuelva favorablemente nuestro pedido. No es un pedido personal mío. Fue aprobado en el Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador el 15 de noviembre del 2018, con representaciones de más de 15 provincias del Ecuador. Ahí se aprobó proponer esta consulta popular para ir a una asamblea constituyente que ponga orden en esta patria ultrajada. Esa documentación está ajustada a derecho, pero lamentablemente la Corte da dilaciones, pone obstáculos, busca argumentos, pretextos para no aprobar. Primero dijeron que no sabían con qué artículo debía tramitarse. Y luego de 2 meses dijeron, es el 444, que era lo que nosotros habíamos propuesto. Luego nos dijeron que las considerandos de la pregunta inducían a votar a los ciudadanos. Hemos rectificado eso. No hemos rectificado porque una consulta pues debe ser para que voten sí o no. En todo caso está planteado ahí. Ahora yo no sé qué pretexto tendrán. Ya no tienen argumento. Porque lo que toca es calificar la pregunta y disponer al Consejo Electoral que nos entreguen los formularios para recoger las firmas, que es 1.500.000 firmas que vamos a recogerlas en el Ecuador. Y no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque saben que nuestra propuesta apunta al fondo del problema, a cambiar el Estado que montó el correato corrupto en Montecristi, a cambiarlo por un nuevo Estado de nueva democracia, a derogar la Constitución que Correa la copió desde Venezuela, de España y otros miembros de esta corriente nefasta de llamado socialismo del siglo XXI que no sirve para nada, a cambiar esa Constitución que ha fracasado, señores, que es la base fundamental de todos los males de carácter jurídico, administrativo, legal del país. Por eso no quieren calificarla. Pero sí calificaron así la solicitud presentada por los herederos de Julio César Trujillo para simplemente eliminar la Corte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e ir a 2 cámaras en la Asamblea, en el Congreso, que no resuelven el problema de fondo. Y sí están calificando con agilidad las preguntas presentadas por los socialcristianos de Jaime Nebot, que solamente quieren poner cierto tipo de ananayes a este Estado que se derrumba, que ha fracasado, que no sirve. El problema de fondo es, ¿mantenemos el Estado del correato corrupto que ya fracasó o lo cambiamos? Nosotros planteamos que hay que cambiarlo por uno nuevo. Y para eso se necesita la Asamblea Nacional Constituyente. Y para eso se necesita que la Corte Constitucional apruebe la documentación y poder ir a la consulta popular. Porque en última instancia, ¿quién va a definir esto? Somos todos los ecuatorianos. Ustedes, compatriotas, hombres y mujeres, tendrán que definir si quieren ir o no a una Asamblea Constituyente. Nosotros pensamos que eso es lo correcto. La única alternativa, no hay otra. Porque este gobierno, fracasado. Esta asamblea, fracasado. La Corte, Consejo Electoral, Corte de Justicia, fracasado. Todo ha fracasado. Y la única salida es ir a esa asamblea constituyente en los términos que nosotros lo hemos planteado. No se trata de que aquí va a tener mayoría los oligarcas y la partidocracia corrupta. No, no, no. Hemos planteado que haya la representación directa del pueblo a través de sus organizaciones más representativas, de trabajadores, de empresarios, universidades y escuelas politécnicas, gremios profesionales, ligas deportivas barriales, comités barriales, asociaciones de mujeres, de intelectuales, estudiantes, profesionales, etc. Una representación directa. Eso está en el estatuto electoral presentado a la Corte. No hay otra alternativa, compatriotas.
mi llamado cordial a que reflexionemos, a que estemos atentos a los acontecimientos y en pocos días tendremos que tomar una decisión definitiva sobre problemas que atañen al interés nacional. Mi llamado a que cada uno de ustedes en sus respectivas organizaciones se sumen a la convocatoria a la consulta popular por una asamblea constituyente que ponga orden en la patria ultrajada, que derogue la constitución del correato corrupto, que elabore una nueva constitución para un nuevo país, un nuevo Ecuador, una nueva democracia, que declare terminado el periodo de todos estos funcionarios que el correato dejó empotrado en los diferentes niveles del Estado, la Asamblea, las Cortes, la Contraloría, etc. Y que tome medidas directas para meter presos a todos los ladrones que se robaron los sagrados dineros del pueblo y de la patria y hacerlos devolver hasta el último centavo. Eso lo puede hacer una constituyente de manera directa. Mi llamado, compatriotas, a no bajar los brazos, a no perder la esperanza. Hemos encendido una luz al final del túnel. Esa luz es que vayamos a esa asamblea constituyente a través de la formación de un gran frente patriótico de salvación nacional, que lo integremos todos los hombres y mujeres honestos del Ecuador, que no tenemos rabo de paja, que jamás hemos gobernado este país y que sí tenemos la inteligencia y las fuerzas necesarias para unirnos y trabajar por el nuevo Ecuador, la nueva democracia que todos merecemos. Muchas gracias.